Wow, felicitaciones, abuelos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero esta es una generación interesante donde los abuelos se ven más jóvenes cada vez. Yo recuerdo que cuando hablaban de abuelo en mi tiempo eran personas muy ancianas, pero ahora son jóvenes quienes ustedes son abuelos. Felicitaciones. Anhelo por ese día. Ojalá algún día el Señor me dé el privilegio de disfrutar ser un abuelo. Y sí, como mencionaba Martica, muchas gracias a propósito. Nuestros grupos de comunidad empezarán la próxima semana. Quienes de ustedes aún no se hayan inscrito, tenemos 4 grupos de comunidad en español y unos 12 grupos de comunidad en inglés. Durante todos los días de la semana, a diferentes horas del día, van a haber diferentes grupos. Así que quienes de ustedes aún no se hayan inscrito y quieran participar de uno de los grupos, son más que bienvenidos. ¿Qué hacemos en esos grupos? Discutimos, conversamos, ponemos en práctica o tratamos de poner en práctica y hacer aplicaciones de lo que se habla en el sermón. Hoy es nuestra semana introductoria para estos grupos de comunidad, así que quiero animarlos a que me acompañen orando y que pongamos este tiempo en manos de Dios. Pidámosle a Dios que Él sea el que habla en nuestros corazones. Así que bienvenidos, los felicito por animarse y por querernos acompañar. Oremos juntos, pongamos este tiempo en manos del Señor. Señor, gracias por tu cuidado, gracias por tu compasión, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos como familia, como hijos tuyos, Señor, por el privilegio que nos das de compartir con esta generación de abuelos que se han ocupado de sus hijos y ahora de sus nietos, de mostrarles un camino de fe. El único camino de fe y esperanza. Guarda sus corazones, ayúdanos a nosotros para caminar con nuestros ojos puestos en ti y con nuestro corazón pensando en quién eres. Acompáñanos en este momento de nuestra historia y permítenos que el ejercicio nuestro como padres, hijos, abuelos, vecinos resulte en la exaltación tuya. Háblanos esta mañana a nuestro corazón, lo pedimos juntos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, esta es nuestra semana introductoria para nuestros grupos de comunidad y hemos puesto como título al sermón esta mañana Una ciudad en la colina. Y la razón del título es que Jesús está hablando a sus discípulos y menciona o hace esta declaración. Quiero que me acompañen en Mateo capítulo 5, versículos 13 hasta el 16. Este es el texto que usaremos esta mañana. Dice así, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Estas palabras de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, están al inicio de lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte, que en verdad es una conversación y es la primera asignación de funciones del Señor a quienes somos sus seguidores, a quienes estamos procurando imitarlo, a quienes somos sus discípulos. El Señor sorprende a sus discípulos y a causa de esa nuestra nueva identidad nos delega la función de ser los distinguidos benefactores de la humanidad. Ustedes son. Las palabras de Jesús incluyen la asignación de funciones sin precedente. Nadie más en la historia ha tenido semejante asignación. Generales han sido invitados a conquistar ciudades, a establecer reinos, pero a nadie se le han dado funciones con estas características.
Esto no se debe a que ustedes y yo hayamos mejorado en algo, se debe a que Dios el Padre nos ha querido mirar con amor, con compasión, a que por la obra de Cristo ustedes y yo hemos sido perdonados, rescatados, al haber sido adoptados en su familia, por estar siendo transformados, y a causa de que ustedes y yo tenemos la promesa de que seremos restaurados en gloria. Nosotros, la ciudad de Dios, los imitadores, los seguidores, los discípulos de Cristo, por haber recibido el Espíritu Santo en nosotros, a causa de que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, hemos sido hechos, somos, nos dice él, ustedes son referencia para quienes están en tinieblas, para quienes no tienen esperanza. Ya usted y yo, según lo que nos dice la Escritura, podemos cada día ejecutar esas funciones de ser la sal de la tierra, de ser la luz del mundo. Eso es el efecto parcial del cristianismo sobre el mundo. Aunque muchos a través de la historia han negado la verdad y no se sujetan a la verdad, de todas maneras, también a través de la historia, un remanente, un grupo pequeño, noble de personas, a través de la historia, ha cultivado la verdad, la ha mantenido, la ha entendido, la ha recibido, la ha creído, la ha llevado. Y al final de la historia, ustedes y yo veremos que el Evangelio saldrá victorioso. Ahora hace una afirmación el Señor Jesús: pero si la sal pierde su salinidad. Sobre este asunto se ha dicho mucho, hay diferentes de opiniones, pero en verdad este no es el asunto. Este asunto no tiene tanta importancia acá, es simplemente una metáfora. El asunto es que en vista de que el cristianismo vivido, viviente, práctico en las calles, es la única oportunidad, es la sal de la tierra. Si los creyentes solo hablamos de lo que es ser creyente y no vivimos de manera práctica, diaria, lo que es ser un creyente, ¿qué otra cosa lo va a reemplazar? Ustedes y yo somos testigos del impacto que tuvo en nuestras generaciones el hecho de que algunos de nuestros legisladores y líderes retiraran de las escuelas la práctica de orar. ¿Qué reemplazará a la práctica del cristianismo entonces? Es la lucha entre la carne y el espíritu, entre renunciar a mis gustos y a mis placeres y procurar los del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Jesús en versículo 14 con eso de que ustedes y yo somos la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿A qué se refiere con eso de tierra y con eso de mundo? Bien, según Jesús, el remedio para este caos es la presencia activa de sus seguidores. ¿Cómo así que seguidores? ¿En qué seguimos nosotros a Jesús? Y esta es una pregunta que usted tiene que hacerse cada que pueda. ¿En qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy siguiendo a Jesús en la forma como pienso, en la forma como hablo, en la forma como hago mis negocios, en la forma como conduzco mi hogar, en la forma como conduzco mi carro? ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy imitando a Jesús en mi vocabulario, en la forma de amar a los demás? La solución para este caos, según el Señor, es la presencia activa de sus discípulos entre las demás personas. Es el carácter y los principios de los discípulos como embajadores del reino, puestos en íntimo contacto, mezclados con la humanidad, metidos dentro de la humanidad. Tenemos la función, el designio de detener la corrupción en aquellos que crean. Ustedes y yo somos parte de eso. Según él, ustedes y yo somos la sal de la tierra. Quienes crean, la corrupción de sus corazones se habrá detenido. Tenemos la función, tenemos el designio de llevar sabor a la insipidez de nuestra tierra.
Ustedes son la luz, dice el Señor. Y ese ustedes son la luz es aplicado por el Señor a sus discípulos solo en virtud de que su Espíritu Santo y la mente de Él moran dentro de nosotros. La figura de la sal y la luz expresan la divina influencia que ustedes y yo, como creyentes fieles de Cristo, tenemos sobre nuestros semejantes. La sal actúa internamente en la masa y la luz refleja lo que se ve en el exterior. La sal afecta aquello con lo que usted y yo nos relacionamos. La luz afecta las generaciones que vendrán, alumbra para todos los demás, deja que se vea lo que está pasando en sus vidas. Pero dice, si la sal se hace insípida, si la luz se esconde, ¿qué esperanza habrá para nuestras familias, para nuestra ciudad? Ustedes y yo somos la sal y la luz, dice el Señor. No es que ustedes van a llegar a ser o posiblemente lleguen a ser. Ustedes y yo, dice él, ustedes somos la ciudad de Dios en la ciudad del hombre. Somos el reino de Dios en el reino del hombre. El punto es que cuando nuestro estilo de vida no refleja los valores del reino de Dios, venimos a hacer algo de mal gusto, sin luz, indeseables. No representamos ningún valor, ninguna esperanza. Pablo dice, venimos a ser como un metal que resuena, como cuando a usted se le cae una tapa de pintura o la tapa de una olla, hace simple bulla. La idea es que no perdamos de vista nuestra identidad, quiénes somos y lo que somos, lo que ustedes y yo representamos como hijos del reino. Cuando Jesús nos dice que al orar digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, nunca sugirió la idea de que ustedes y yo esperemos la arremetida, la estampida de soldados que van a entrar a nuestra ciudad a derrotar el imperio de turno. No. Nuestra lucha no es política, nuestra lucha no es social, nuestra lucha no es militar. Nos pide Él que cada día revisemos cómo viviremos, como sal, como luz en medio de nuestra comunidad, como hijos del reino de Dios, que imploremos, que nos dispongamos a que Él gobierne cada área de nuestra vida. Ese día, a esa mañana, antes del desayuno, durante el desayuno, antes del almuerzo, ese día. Para nosotros es confusa la idea del reino de Dios porque nosotros no hemos vivido, que yo sepa, ninguno de nosotros bajo un reinado, bajo un régimen. Pero para nosotros es claro cuál es el reino del hombre. El reino del hombre es control, es odio, es guerra, es llanto. El reino del hombre es intolerancia, acusaciones, calumnias, traición, maldad, rencor, irritabilidad, desprecio, falta de esperanza, agresividad, libertinaje, intimidación, abuso de poder, desenfreno. Eso es el reino del hombre. El reino de Dios, por el contrario, es bondad, es perdón, es compasión, es mansedumbre, es dominio propio, es templanza, es amor y servicio a otros. En el reino de Dios no se irritan los unos contra los otros. Usted podrá decir, Hamid, pero a mí cada que llego el domingo alguien me irrita. Bien, es porque usted está reinando en usted mismo. En el reino de Dios no se guarda rencor, no se hace lo indebido, se busca la justicia, se sufre por el dolor de otros. No hay envidia, no hay jactancia, no hay envanecimiento. Hay esperanza, hay compasión. En el reino de Dios estamos en el negocio de empezar a amar más a los demás de la manera que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Hay dos asuntos de los cuales Jesús habló más que de ningún otro asunto durante su tiempo en la tierra.
El mayor del que habló fue del reino y el segundo es del el manejo de dinero. De ninguna otra cosa habló tanto como de estos dos asuntos. Por estos días he escuchado a los hermanos con angustia decirme: se avecina un desastre político, se avecina un desastre social, económico, moral. Y la verdad, sí, es muy factible. Hemos de esperar que eso pase, la verdad. Es ingenuo pensar que esto va a mejorar, cuando la Escritura claramente nos dice que no. Y la historia nos afirma que no. Esto no va a mejorar. Esto va de mal en peor. Más sofisticadas formas de esclavitud. Hoy tenemos formas súper sofisticadas de esclavitud. Hoy tenemos barcos enteros en aguas internacionales con gentes esclavizadas allí trabajando casi sin descanso por sueldos de miseria. Hoy tenemos formas más sofisticadas de control y de manipulación, formas mucho más sofisticadas de aniquilación masiva, más sofisticados estamos hoy en nuestras perversiones que en ninguna otra época de la humanidad. Y después de esto vendrá el fin, es lo que dice la Escritura. Esto no va a mejorar. Pero entonces, ¿qué sentido tiene para nosotros seguir viviendo vidas de santidad que sean sal y luz? ¿Qué sentido tiene? Hermanos, solo observen la historia. Reyes, faraones, emperadores, dictadores, regímenes, sistemas, naciones, monarquías han caído, han desaparecido. Y el reino del Padre se mantiene en progreso, porque ustedes y yo somos. Ustedes y yo somos la sal de esta tierra. Ustedes y yo somos la luz del mundo. Hoy hay creyentes que por la convulsión social, política, económica, por la depravación moral, sienten que estamos perdiendo la guerra contra el mal. No. La guerra Cristo ya la ganó cuando en la cruz derrotó el mal y al maligno. Dios lo prometió desde Edén. Ustedes y yo no somos un reino derrotado o en retirada. No somos un reino sin sabor o escondido. Somos la sal y la luz para esta tierra, para un mundo caído en la depravación de su pecado. Somos un reino en avanzada, el reino de Dios, el reino del orden. Y las puertas de la oscuridad, las puertas del desorden, las puertas de la muerte no prevalecerán contra los escogidos del Padre. No son tan fuertes. Es bueno que ustedes y yo recordemos en qué momento social, político, económico y cultural Jesús le dijo estas palabras de Mateo capítulo 5 a sus seguidores. Definitivamente era una situación caótica como la nuestra. ¿Qué fuerza o esperanza podían tener este pequeño grupo de pescadores ante el imperio más poderoso de ese momento? Y Jesús les dice: ustedes son la única esperanza, porque en ustedes he puesto mi luz, porque en ustedes he puesto el Espíritu Santo. Es por ello que cada día debemos implorar para que Él sea el que gobierne. Bien, queridos hermanos, nuestra lucha no es contra el imperio del momento.
Nuestra lucha es contra el imperio de la carne de nuestro corazón. Nuestra lucha es contra nuestro amor por las cosas de la oscuridad. Nuestra lucha es contra lo que se ha establecido en los deseos más profundos de mi corazón. Los deseos de la carne o los deseos del espíritu. Esa es nuestra lucha diaria. Es por ello que cada día, cada momento, en cada conversación, al despertarse, cuando se levante, al ir a descansar, hemos de implorar a nuestro Padre que está en los cielos que venga y que reine durante ese día en cada área de nuestras vidas. Si usted no lo está haciendo de una manera consistente, de una manera regular, consciente de que lo que usted está pidiendo cada día es que usted quiere negarse a usted mismo, entonces muy seguramente ya perdió la batalla de ese día. No la guerra, porque la guerra contra el mal la ganó el Señor, pero ya ese día, si no lo ha hecho, si no lo hizo esta mañana, ya usted le cedió terreno en el campo de batalla entre sus deseos y los deseos del espíritu. Si usted no lo hizo conscientemente, ¿qué alcance tendrían estas funciones de dar sabor, de preservar, de alumbrar? ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo a este grupo de personas? Bien, era un alcance mucho más allá de lo que ellos siquiera imaginaban, de lo que ellos veían. Ellos creyeron y avanzaron por fe. Ustedes y yo somos el resultado. Ustedes y yo estamos esta mañana hoy convencidos de que nuestra vida debe ser gobernada por estos principios de este rey, que nuestros hijos y nuestros nietos deben ser instruidos por estos principios de este reino, porque ellos creyeron allá. Ellos creyeron y caminaron. Ustedes y yo estamos acá hoy ante la posibilidad de que otras generaciones alcancen lo mismo. Hoy debemos avanzar por fe, bajo una búsqueda honesta, intencional, constante, de que Él gobierne nuestras vidas, de que Él reine. Pero hermanos, no nos engañemos. El reino no empieza como algo que se expande, un perfume. El reino empieza en nuestro corazón. Luego se extiende a las personas más cercanas en su propia casa. Y después se extiende a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Se va extendiendo. El reino no es algo mágico como eso que vemos en las películas, que de repente una nube rosada cubre todo. No es así. Empieza en usted. Cada día, todos los días, Padre nuestro que estás en los cielos, reina en mi corazón. No dejes que este reino del hombre me aturda. Reina por favor en mi vida. Hay otras generaciones que esperan el testimonio de nosotros, quienes van a ser sal y luz, pero necesitan que ustedes y yo seamos hoy. No se haga falsas expectativas de usted o de otros. Por la obra del Espíritu Santo, ustedes y yo estamos en un proceso de transformación. Usted va a ver expresiones de pecado, odio, envidia, celos, mentiras, intolerancia, discriminación, miedo, crítica en usted mismo y en otros. Arrepiéntase. Pida perdón. Perdone. Ame y perdone de la misma manera que Dios lo ha perdonado a usted. Usted es la sal y la luz de esa conversación. Usted es la sal y la luz de esa relación. Hijos, posiblemente ustedes sean la sal y la luz de su casa. Nietos, posiblemente ustedes sean la sal y la luz de su casa. Abuelos, padres, ustedes son la luz de lo que están haciendo. Usted posiblemente sea la luz de ese negocio, de ese salón de clase, de ese vecindario. Usted es. Ahora, ¿de qué manera se llevará esto a cabo? Bien, la escritura es clara que si por el Espíritu Santo ustedes y yo fuimos defendidos de la condenación y la muerte, que andemos también en el Espíritu.
que vivamos por Él. Nos dice en el versículo 15 que la luz que le ha sido dado brille en usted. Las personas alrededor nuestro, con quienes nos relacionamos de manera directa o indirecta, o con quienes no nos relacionamos, van a ver el sabor o el sinsabor que usted le pone a su relación con ellos. Van a ver la luz o la oscuridad que usted trae a esa relación. El mundo no es amigo ni de Dios ni del pueblo de Dios. Existe un conflicto vivo, serio, constante entre los creyentes y el mundo, porque ustedes y yo representamos perspectivas y actitudes radicalmente opuestas. El mundo alaba el orgullo, no la humildad. El mundo respalda, enseña, minimiza el pecado, no lo condena, lo promueve. Ya están establecidos días del orgullo del pecado y lo hacen en festivales extraordinarios. El mundo destruye a sus enemigos. Dios ama y busca que amemos a nuestros enemigos y que nuestros enemigos sean adoptados en la familia de Dios. Jesús estaba iniciando un proceso. En su oración en Juan 17 el Señor dice: Padre, te ruego no solo por ellos, sino por aquellos que han de creer por el testimonio de ellos. Durante su vida en la tierra, Jesús, mediante su obra, estableció el reino de la luz, el reino de la verdad y la justicia, el reino del orden, el reino del Espíritu sobre la carne. Jesús resucitó y, según nos dice la Escritura, toda la autoridad le fue dada, de modo que por su obra en la cruz, por su resurrección, tenemos ustedes y yo la evidencia irrefutable, inamovible, que la verdad y la justicia al final triunfarán, de que ni una jota ni una tilde de esta palabra quedará sin cumplirse. Ustedes y yo, por las razones, por la luz puesta en nosotros, por haber sido renovados en nuestro ser, se nos ha entregado funciones que implican que todo tome el sabor correcto, que todo encuentre la dirección correcta. Ustedes y yo estamos bajo la responsabilidad de mostrar al mundo la dirección para caminar. Un mundo que está sumido en su oscuridad y que va a la condenación. Miren lo que dice Jesús. Acompáñenme por favor leyendo Juan 3, versículo 19 hasta el 21. Está hablando el Señor Jesús y dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Esto de ser la luz de la humanidad no es nuevo. Los antiguos desde siempre sabían que ellos como creyentes habían de ser luz para su nación, habían de ser luz para su pueblo. Quiero que me acompañe a leer dos pasajes que están en Isaías capítulo 42 versículo 6 y luego Isaías capítulo 49 versículo 6. Mire lo que dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Hablándole a su pueblo. Y mire lo que dice Isaías 49 versículo 6: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel. Yo, quien he preservado, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esto de ser sal y luz no es nuevo, es una asignación obvia, por defecto, implícita. Si usted es creyente en Cristo, si en verdad usted está viviendo el cristianismo, usted es sal y luz.
No es que usted va a llegar a ser, que si usted se esfuerza harto. No, Señor. Usted es. Dice la Escritura cuando el Señor le hablaba a Abraham: en ti me serán benditas todas las naciones. Cada que yo tengo la oportunidad de ver este versículo, que me gusta hacerlo con frecuencia, viene a mi mente recuerdos extraordinarios, hermosos, de conversaciones con mi papá. Mi ciudad está sobre la cordillera de los Andes, en una parte montañosa. Ustedes van a ver algunas fotos. Al inicio de la cordillera de los Andes, mi ciudad está puesta allá bien al inicio. Bueno, como en el primer tercio, en una de esas montañas, está ubicada mi ciudad, Manizales. Miren las vistas con las que yo me levantaba casi cada día. Esto fue con lo que mis ojos crecieron. Mi ciudad está puesta en una gran montaña, y yo podía ver desde esa montaña casi cada día la inmensidad de esta cordillera. Desde ese sitio, con mi papá, al atardecer, ellos tenían una competencia. Dependiendo de la época del año, dependiendo del momento del año, algunas ciudades empezaban a aparecer primero que otras. Y se veía de esta manera: luces alrededor de esa cordillera. Por supuesto, esta fotografía es de un satélite, pero era más o menos lo que mis ojos empezaban a ver. Si ustedes ven como esos pequeños focos, son luces, son ciudades. Desde ese monte, cuando oscurecía, empezaban a aparecer esas luces, y empezaba una competencia entre mi papá y sus amigos. Aquella es Salamina, no, aquella es Chinchiná, no, aquella es... Y casi siempre ganaba. No sé si era que les quería imponer a la fuerza, pero casi siempre ganaba. De modo que para mí este concepto de que la ciudad en una colina no se puede esconder es claro. Yo lo vi. Lo cierto es que como creyentes somos punto de referencia. Eso no se puede esconder. Usted ha sido una luz que Dios ha puesto en lo alto. A usted lo están observando, aunque usted y yo no queramos. En el versículo 16 toca un tema interesante. Dice que las buenas obras de ustedes. ¿Qué es eso de las buenas obras de ustedes? Unos le dijeron al Señor: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello otro. Y el Señor les dice: no los conozco, hacedores de maldad. La Escritura dice algo interesante: que Dios ha preparado de antemano obras para que ustedes y yo andemos en ella. Y dice la Escritura: mis pensamientos no son los de ustedes, mis caminos no son los de ustedes. De manera que esas obras que el Señor nos pide no son las formas, no son los pensamientos, no son las interpretaciones o motivaciones nuestras. Es lo que dice la Escritura. Si usted quiere hacer correctamente lo que Dios pide, necesariamente tiene que ir a la Escritura. La Escritura no solo le dice qué hacer, pero le dice además cómo hacerlo. Y va más allá: qué actitud debe tener al hacerlo. Es lo que usted conoce como ortodoxia, ortopraxia, ortopatía. No hay otra forma de hacerlo, sino como Él lo dice, lo que Él dice y con la actitud que Él dice. Esas son las obras. Ustedes y yo tenemos un llamado claro. Hemos sido apartados para algo específico. Nuestra luz debe brillar. Y nos dice algo la Escritura, algo interesante. Como resultado, ustedes y yo no debemos esperar que nadie nos reconozca. Oh, qué bien lo hiciste, Hamid. No. Si ese es el resultado, o si usted está triste porque no le reconocen lo que usted hace, ya eso le dice a usted cuál es la motivación de su corazón. El resultado debe ser que ellos alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Hemos sido puestos en la ciudad del hombre para que nos conduzcamos como la ciudad de Dios.
Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que demostremos y extendamos su reino hoy acá, en nuestra ciudad, en nuestra condición, en medio de este caos. En mi niñez recuerdo una serie de dibujos animados que no voy a decir el nombre, pero había un segmento de esa serie donde uno de mis personajes preferidos decía, por el poder de, y decía algo, luego decía, ya tengo el poder. Yo anhelaba que ese momento llegara en cada uno de esos capítulos, porque era el momento donde lo que se había hecho en la oscuridad se exponía a la luz, y todo a partir de ese momento se juzgaba con rectitud y justicia. Bien, queridos hermanos, ustedes y yo ya somos, ustedes y yo hemos sido puestos, a ustedes y yo se nos han entregado funciones específicas, a ustedes y a mí se nos ha dado el poder. Ya tenemos el poder del Espíritu Santo para cumplir a cabalidad esa función hoy aquí, en nuestra ciudad, en este momento histórico, en este lugar geográfico. Quiero leer para ustedes un pasaje que está en Apocalipsis y que lo hemos leído ya otras veces, y muy seguramente lo vamos a volver a leer. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Todo lo que usted debe saber de Apocalipsis es esto, este simple pasaje. Mire lo que dice: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Cordero con mayúscula, ven ustedes allí, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Queridos hermanos, son solo dos grupos al final. Unos, los que pelean contra el Cordero, los que prefieren la oscuridad, los que se oponen al orden que el Cordero ha establecido. Otros, los que buscan la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios, los que han sido unidos al Cordero, los que creen, se sujetan y enseñan el orden que el Cordero ha establecido. Pregunta para ustedes: ¿en cuál de esos dos reinos quiere encontrarse usted hoy? ¿En cuál de esos quiere usted encontrarse al final de la historia de la humanidad? ¿Y cómo ser parte de este reino? Quienes de ustedes quieran saber de qué manera ser parte de este reino, los animo para que nos pongamos en contacto y hablemos. La Escritura es clara de cómo ser parte de ese reino. Voy a animarlos para que oremos y para que en respuesta a la predicación de la palabra del Señor cantemos expresándole a Dios nuestro interés de que Él gobierne nuestras vidas. Señor, gracias por este momento histórico. Gracias por este lugar geográfico donde nos has puesto y por la asignación de funciones que nos has hecho. Es un inmenso honor. Ayúdanos en tu misericordia a procesar esta verdad, a que esta verdad baje de nuestra mente a nuestro corazón y afecte nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro vocabulario, nuestras actitudes y reacciones. Ayúdanos a procesar, a digerir de manera clara, completa, el hecho de que somos la sal y la luz que esta tierra tiene, que este mundo necesita. Úsanos. Hoy, celebrando el Día de los Abuelos, suplico de manera especial que estos abuelos que creen, que han depositado su esperanza en ti, sean influencia en estas nuevas generaciones, pero que en general nosotros podamos conducirnos hoy y en el resto de días que tú nos permitas de vida como la sal y la luz del lugar donde tú nos has puesto. Los invito para que, puestos en pie, cantemos al Señor en respuesta a la predicación de la palabra de Dios, y después de esto yo voy a pronunciar la bendición.